Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Tardes, perdón. Bendecidos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque después de pruebas y luchas, pues Dios nos permite estar aquí de pie, presentes y dándole gloria y honra al que nos amó. Y porque nos amó es porque estamos aquí presentes. Tenemos pues muchas cosas por las que darles gracias a Dios. Y este día pues no es la excepción. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Su salud va en recuperación. Amén, aleluya. Gracias a que Dios Él es el que está obrando a través de los medicamentos, a través de las formas en que ella está siendo atendida. Gracias también por la vida de mi hermana Raquel, porque también está en recuperación, y de mi hermano Toniel, su esposo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todos aquellos por los que estamos pidiendo y que se han reunido también en oración para poder pedir por ellos. Las oraciones están en muchos lugares por esas personas que están enfermitas, pero sé que Dios nos va a dar la victoria y sé que Dios cumple sus promesas. A Él sea la honra y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, el día de hoy tenemos una predicación pues hermosa porque está plasmada en la palabra de Dios. Allá por el año de 1020 antes de Cristo ocurrió una de las historias más interesantes, quizás de toda la Biblia, por el impacto que trasciende y el significado que tiene hasta nuestros días. Quizás ustedes hayan escuchado de voz del cantante hermano en Cristo, Benny Barrios, una grabación con el tema precisamente que nos ocupa hoy, El Rey te mandó a llamar, y pensarán que fue escrito como muchos temas por inspiración de algún compositor, pero la verdad es que el tema está escrito en base a una historia real, inspirado en la palabra de Dios. La historia comienza a partir del reinado en Jerusalén del rey David, y nos habla de la misericordia que ejerció el rey David para con uno de los descendientes que sobrevivían a Jonatán, amigo de David. Jonatán, recuerden que era hijo del rey Saúl, pero amigo del rey David. La historia nos relata que cuando él era perseguido por el rey Saúl para matarlo, Jonatán fue el que ayudó a David a resguardarse y a esconderse para evitar enfrentarse al rey Saúl. David tenía incluso de parte de Dios la autorización de matar al rey Saúl, ya que también el rey David había sido ungido por el profeta Samuel, enviado por Dios para proclamarlo rey de Israel. Pero aún con todo eso, él no quiso levantar su mano en contra del ungido de Dios. Y ahí es donde debemos de detenernos, hermanos. Nosotros no estamos para criticar a nuestros hermanos en Cristo Jesús que han sido designados por nuestro Dios para ser ungidos de Él. Nosotros debemos de respetar la soberanía de nuestro Dios. Nosotros no debemos de levantar ni nuestra voz ni nuestra mano en contra de un ungido de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Samuel capítulo 20, verso 13, hablando de la amistad de Jonatán con el rey David. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y Jehová contigo, o esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Desde allí inició la amistad de Jonatán con el rey David. Bueno, nuestra palabra del día de hoy se va a centrar en 2 de Samuel capítulo 9, verso 1. Preparen ahí sus escrituras. Título de la predicación: El Rey te mandó llamar. Amén, aleluya. 2 de Samuel capítulo 9, verso 1 nos dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esa era la pregunta que hacía el rey David a sus siervos. La palabra de Dios dice que el rey David se encontraba en su apogeo y reinaba como ningún otro. Los enemigos de Israel ya no pudieron hacerles frente a su liderazgo y buena disposición. El rey era de hacer todas las cosas conforme al corazón de Dios.
Todo eso hizo de David un gran rey. Segunda de Samuel capítulo 8, verso 15. Es cuando comienza el rey David a fungir. Amén, aleluya. Segunda de Samuel capítulo 8, verso 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ya lo habíamos dicho, y más tarde lo demostró buscando a alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. Y aunque políticamente no le convenía, porque cualquier descendiente de Saúl podía reclamar el trono que él ocupaba, procuró encontrar a esta persona por amor a su amigo Jonathan y por el pacto que hizo él con este. Primera de Samuel capítulo 20, 14 al 17. Amén. Amén, aleluya. Primera de Samuel capítulo 20, en sus versos 14 al 17. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Eso era lo que decía Jonathan. Cuando Jehová, cortado por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba como a sí mismo. Un pacto que no se le podía olvidar a David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo habitaba en cada uno de los pensamientos de David y en cada uno de sus actos. La actitud de David era como la de Dios. Dios siempre busca favorecernos. Segunda de Samuel capítulo 3, verso 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Segunda de Samuel capítulo 3, verso 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los otros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Son tres los personajes que se mencionan en la palabra: David, Mefiboset y Siba. Cada uno de ellos tienen una participación importante en esta historia para poder entender el mensaje de hoy. David representa a nuestro Dios queriendo bendecir. Es un tipo Jesucristo haciendo misericordia con la humanidad. Mefiboset representa al pecador, a ti y a mí, desterrados, desechados, a donde no hay pastos ni valor alguno, a donde nadie llegará a hacer misericordia, a donde nadie fijará sus ojos porque es un desierto. Siba representa al que da una noticia nueva o una buena noticia. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 2 y 3. Allí nos empieza a narrarle esta historia. Gloria a Dios. Segunda de Samuel capítulo 9, versos 2 y 3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. ¿Cómo es que el hijo de Jonathan se encontraba en esa condición de salud, lisiado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Segunda de Samuel capítulo 4, verso 4. ¿Cómo era que este hombre había quedado lisiado? Segunda de Samuel capítulo 4, en su verso 4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera?
una nodriza fue el instrumento divino para salvar al niño Mefiboset. Dios puede utilizar aún lo vil y a lo menospreciado, lo débil, lo insignificante para llevar a cabo cada uno de sus propósitos. Mefiboset, nacido en una familia real, ahora era rechazado. Era hijo de un príncipe. Sin embargo, vivía dependiendo de otros y lejos de Jerusalén. Gran semejanza a cada uno de nosotros en un tiempo. Nosotros, al igual que él, también estábamos lejos de Jerusalén. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Ayúdenme a leerlo. Amén, aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente en este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué semejanza como cuando nosotros estábamos alejados de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Amén, En vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nos encontrábamos nosotros. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué semejanza con todas estas situaciones como estamos leyendo? El pequeño Mefiboset comenzó a vivir como mendigo después de sentir como niño que era el centro del universo, hijo del príncipe Jonathan. Sin entenderlo, a su corta vida cambió por completo, tanto que ya no podía ni caminar. Todos sus sueños infantiles, su frustración, su vida se destruyó. Hermano y hermana, ¿no te ha pasado a ti lo mismo? Ser cojo en tiempos bíblicos era una verdadera tragedia. También en la actualidad las personas padecen cojera, pero cojera mental, espiritual. Pues Dios les busca para darles un lugar de honor y privilegios que la mayoría se empeña a rechazar obstinadamente. El hombre vive como un mendigo, pudiendo vivir como príncipe. Segunda de Samuel capítulo 9, versos 4 y 5. Seguimos con la historia. Segunda de Samuel capítulo 9, versos 4 y 5. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar estaba ubicado al este del Jordán. Su nombre quiere decir, no hay pastos o apacentadero, era un lugar árido, desierto. Esta palabra también representa tristeza, abandono, pobreza, miedo. Mefiboset, un niño que solía gozar de todos los deleites que daba el reinado, ahora se ve pasando hambre y a la suerte de todos los demás y escondiéndose por miedo a ser muerto. Era costumbre en las dinastías orientales que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia real anterior eran exterminados para evitar la posibilidad de una revuelta. Pero ahora Mefiboset le llega la noticia que el rey lo ha mandado a llamar. Imaginen ustedes la cara de Mefiboset. Ya soy muerto, lo que me faltaba para completar. Ahora el rey ya se había dado cuenta que un descendiente de Saúl estaba vivo y lo estaba mandando a llamar. Segunda de Samuel capítulo 9, versos 6 y verso 7. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David,
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque la misericordia de Dios es manifiesta cada día. Dice la palabra del Señor: y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. ¿Y cómo dice la palabra? Y se postró sobre su rostro. Imagínense a este hombre arrodillado, pidiendo misericordia y diciendo: este es el fin, ha llegado mi muerte. Y se postró sobre su rostro, y dice la palabra, e hizo una reverencia. Y le dijo el rey David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo, Señor. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset, no temas, le dice David. Hoy haré misericordia contigo por amor de tu padre Jonathan, por el pacto que hice con él para que no muera. Recuerdan que ya leímos ese texto. Era el pacto que había hecho Jonathan con David, que él no muriera, que él fuera considerado dentro de la casa de David como uno más. Amén. Y no apartarás de mi casa tu misericordia. Esas fueron las palabras de Jonathan a David. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Lo que era tuyo te lo devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. Amén. Aleluya. Y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a su nombre, aleluya. ¿No se te hace algo similar a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Amén. al morir en la cruz? Nos dio entrada al lugar donde el Padre nos está recibiendo con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Lo que era tuyo te lo devolveré. ¿Y de dónde nos rescató nuestro Dios? De un lugar desierto, de un lugar donde nadie daba un centavo por ti ni por mí. Dios nos dio vida. A lo vil y a lo menospreciado vino nuestro Dios para salvarnos. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios y su nombre sea glorificado. Hermano y hermana, no temas, te dice Dios hoy. Dios hace misericordia contigo por amor a Jesucristo, Amén. por el pacto que hice con Él, y para que tú no mueras, para que también tu nombre no sea quitado de los hijos de Dios. Hermano y hermana, también Dios te dice: lo que era tuyo te lo devolveré. Voy a restituir lo que el enemigo te robó, y tú comerás para siempre en mi mesa. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo podía fijarse el rey David en él? Y él, inclinándose, le dijo: Señor, ¿quién es tu siervo para que lo mires? A un perro que ya está muerto. ¿Cómo se sentiría este hombre lisiado y en la presencia del rey David, sabiendo que había llegado al final de sus días? Pero sorpresa se llevó Mefiboset. David quería hacer misericordia con él por el pacto que había hecho con Jonathan su padre. Mefiboset tenía un duro criterio sobre sí mismo. ¿Por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si yo soy como un perro muerto? Y en su mente era difícil concebir que el rey David pudiera fijarse en él. De la misma manera, hay millones y millones de personas en el mundo creyéndose y viviendo como si fueran perros muertos. Alaben al Señor. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Estos tristes conceptos son los que las personas tienen de sí mismos y se deben a lo que el diablo vino a hacer en la humanidad: a robar, a matar y a destruir. Juan capítulo 10, verso 10 nos dice: Gloria a Dios.
el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Amén. El último descendiente de la casa de Saúl ya no sería más aquel a quien nadie le da valor. Ya no sería más un perro muerto, viviendo al otro lado del río, en Lodebar. Hermano y hermana, si usted hasta este momento se ha sentido menospreciado, el valor realmente que tiene, si el diablo está destruyendo tu vida y te ha robado la paz, debes saber que hoy el Rey te ha mandado llamar. Amén. Para que de ahora en adelante tú comas siempre en la mesa de tu Señor. Amén, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 9, versos 9 al 11. Gloria a Dios. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset. Dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo David al siervo de Saúl? Aquel que era siervo todavía de Mefiboset. Dice que el rey le mandó llamar y llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Tú pues, le dice a Siba, tú labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero yo les preguntaría, ¿este hombre tendría ahora necesidad de tener algo para comer cuando él iba a comer en la mesa del rey? Ya no tenía necesidad. Pero el rey David cumplió con la promesa a Jonathan. Le devolvió todo lo que era de él. Amén. Amén. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá. Ahí está la palabra. Siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Pues bien, Siba y todos sus hijos y todos sus siervos trabajarían para Mefiboset en las tierras que le habían sido entregadas de Saúl. Y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la mesa de nuestro Padre Celestial sin tener derecho? Amén. Recuerden que nosotros no teníamos parte ni suerte para con Él, pero un día el Señor nos dijo: les voy a dar entrada. Solo les pido que abran su corazón y entraré a cenar con ustedes y podré partir el pan y comer a la mesa con ustedes. En realidad Mefiboset era un príncipe y la mesa del rey era parte de sus privilegios. A la mesa del rey se sentaban sus hijos, su esposa y seguramente algunos ministros del reino. Pero ahora Mefiboset tenía también ese privilegio. ¿Cómo se miraría aquel hombre lisiado entrando a la mesa y arrastrándose para poder llegar? Junto con los príncipes, aunque era un lisiado, había dado ese privilegio el rey David a él. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por medio de Jesucristo y hemos sido invitados a este banquete real también. Y yo lo decía anteriormente, Apocalipsis capítulo 3:20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta Amén. y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, aleluya. ¿Nos está dando la esperanza a nuestro Dios? ¿O ya nos dio la orden? Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces el Señor no ha llamado a las puertas de tu corazón y ha cerrado tus ojos y tus oídos y no has querido participar de la cena del Señor?
no has querido participar y cenar con Él. Muchas veces te ha llamado y has cerrado tus ojos y tus oídos y has dicho, tengo tiempo todavía para hacerlo. Pero yo te preguntaría, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿habrá todavía tiempo de seguir pensando si le aceptamos o no? ¿Y cómo termina la historia de Mefiboset? Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 12 y 13. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Así como Mefiboset, la humanidad, el hombre, se encuentra alejado de Dios, quien solo quiere hacerle el bien, ocultándose en Lodebar, el mundo, una tierra desértica donde hay tristeza, donde hay dolor, abandono, odio, rencor. El hombre, al igual que Mefiboset, sin la misericordia de Dios, se encuentra asustado, perdido y sin esperanza porque sus facultades están limitadas. Hoy, hermano y hermana, el Rey te ha mandado llamar para sentarse a su mesa y que tus pecados sean cubiertos ya no con un mantel, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Juan capítulo 6, verso 37. ¿Qué es lo que te dice el Señor Jesús? Hay un lugar para ti, hermano y hermana. Hoy es el día. Dice la palabra del Señor en Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. ¿Qué es lo que te está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que todo lo que el Padre le da, tendrá que ir a Él forzosamente. Y al que a mí viene, dice nuestro Señor Jesús, yo no le echo fuera. Amén. Dios sigue en la búsqueda de alguien para hacer misericordia. Amén. Y este es el día de hacer misericordia. Si te sientes como Mefiboset, tú puedes cambiar esa condición de desamparo, de olvido, de dolor. Lo único que tienes que hacer o tenemos que hacer es acudir ante la presencia del Rey. Amén. Ven tal como estás. El Rey te ha mandado llamar. Y ya sentado en la mesa del Rey, vas a poder disfrutar de todo gracias a que el Rey te ha mandado llamar. Y ya no serás más un desconocido, gracias a que estás sentado a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dios, a cada uno de los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendice.